Ahí hemos empezado. Bueno, chicos y chicas, seguramente igual queda constituido como siempre el video para posterior los que van llegando. Lo que les pido cuando puedan, sin apuro, pero cuando puedan, que prendan la cámara, así y podemos interactuar de una forma un poquito más emocional. La clase del día de hoy va a tener tres momentos. Un primer momento sucinto y pequeño, donde voy a hacer una realimentación de la evaluación, de algunos aspectos que me parece que han abordado y que requieren ser perfeccionados. Por el otro lado, vamos a hacer una pequeña conferencia, si se quiere, seminario, sobre los diferentes enfoques que tiene la cultura física, y de esos enfoques vamos a trabajar uno de ellos, ya que los otros dos los vamos a trabajar cuando estemos en la segunda clase, que sería la asincrónica. Y ahí entonces sí, ustedes van a ver lo que es la educación física, que ya la conocen, entiendo, y la cultura física, que quizás todavía es un término que, aunque se está dejando de utilizar, eh, es importante también saber cómo proceso. Por el otro lado, en una tercera parte, no sé quiénes serán los que se queden. La vez pasada que hicimos un taller fueron muy pocos y no sé si fue tan productivo como lo esperábamos, pero me parece que sería buenísimo que se queden los que puedan para poder construir eso. Y va a tener que ver con la lectura de un texto y el análisis riguroso de lo que es el tema en concreto de hoy, que es actividad física humana. Es una denominación de Napoleón Murcia Paine, una teoría que me parece que está bastante acabada, autor, en fin, que viene practicando esta teoría hace muchísimo tiempo y que nos hemos podido topar con su literatura y la hemos llevado a la explanada de lo que es actualmente las teorías de la educación física actual, y tienen un renombre a nivel internacional muy importante. Así que entonces quedaría la propuesta del examen, la consideración de lo que es el contenido del día de hoy por parte mía, y después el taller. En primera instancia, entonces, comentarles que hay algunos aspectos que nos parecen, no sé si determinantes, condicionantes, porque al fin y al cabo las evaluaciones siempre tienen un perfil que hay que reencontrar entre lo que uno pensó y lo que uno escribió. Entonces, en esa subjetividad humana, nosotros siempre valoramos, y lo hemos dicho acá en la asignatura, valoramos muchísimo la cuestión que todavía no se está observando. Cuando la evaluación proponía una idea creativa al respecto, todos entendimos que cuando se mencionaba, trataba algo así como algo superador a la realidad. Y es verdad que el encuadre metodológico y didáctico que da el lineamiento curricular tiene que ver con algo que ya de por sí es novedoso. Pero lo que le falta es el sustento de aquellos aspectos que no se están dando por la propia transversalidad de las acciones. Una de las críticas que nosotros hacíamos con ustedes, incluso en esta comisión, hace algunas clases, era que, bueno, a ver, el tema del atravesamiento de los lineamientos en la práctica queda en torno a una generalidad tan grande que cuando uno lo quiere comprobar, cualquier cosa que se fundamente queda dentro de ese canon, si se quiere, o de esa posibilidad. Un sujeto que agarra una pelota, que agarra un palo, que agarra, de hockey digo, ¿no? Que agarra una bocha y la lleva a jugar con un encuadre determinado, más allá que el lineamiento curricular no mencione siquiera en toda su propuesta el nombre de ese deporte, se puede encuadrar porque el deporte es un medio de la didáctica, de la educación física, y nunca va a dejar de ser. Entonces, la propuesta iba hacia algún aspecto claramente que nuestra propuesta educativa no contemple aún. Nosotros lo que observamos es que en las matizaciones de las generalidades, la mayoría, no digo todas, hay productos de excelencia en esta comisión, hay productos buenos y productos que creo que hay que seguir repensándolo, creo que la palabra que utilicé fue esa, pero todos están dentro del marco de lo que está bueno hacer, y me parece que estamos empezando a reflexionar en un pensamiento de segundo orden. Ahora, la cuestión es cómo nosotros podemos transformar la actividad, la acción, en algo que tenga un carácter científico, y no dejar a la mera especulación o al sentido común. No es este algo malo,
pero el sentido común termina al final en lo común, y lo común no está garantizado como nosotros sabemos a través de los tantos indicadores y elementos esenciales del conocimiento científico. Entonces, toda propuesta, por ejemplo, algo que me faltó en todas las propuestas y yo acá lo noté, fue, bueno, ¿cómo verificás esa propuesta? ¿Cómo puede haber una propuesta que se diga que es superior, pero que no tenga un hito de verificación? Cuando nosotros vimos, por ejemplo, que toda construcción académica tiene que tener en su lógica una propuesta de poder verificar esa situación y que la verificación de la situación no puede partir de, salvo excepciones, de un hecho ya realizado. Tiene que partir de algo que ustedes construyen. No sé, por ejemplo, vos haces una evaluación y tenés una grilla de evaluación. Uno de los estudiantes planteó el sistema evaluativo, me pareció que está maravillosa la idea, y decir, bueno, evaluemos de otra forma. Evaluemos entonces los sentimientos, las emociones, las percepciones. Evaluemos no solo el perfil que el docente ve desde afuera, sino también lo que el sujeto, que el propio estudiante sea el que en las clases de educación física, en la educación escolar, también se autoevalúe, se coevalúe, se transevalúe. Buenísimo, pero ¿con qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? El tiempo, la variable de espacio, el anclaje didáctico con el lineamiento, ¿y eso qué te lo da? Y eso te lo da, por ejemplo, una identificación de los elementos fundamentales de la epistemología. Por eso es que nosotros los trabajamos. Cuando nosotros hablábamos de por qué los niños construyen sus teorías, como también lo hacen los científicos, bueno, juguemos a eso entonces. Si los niños aprenden como aprenden los científicos, bueno, enseñemos a que aprendan bajo ese método, constructivismo, claramente, ¿no? O bueno, o alguna otra propuesta, incluso también interaccionista, si se quiere. Otro abordaje que me parece que podemos seguir repensando en la cátedra, y yo aspiro a que ustedes también la asignatura, ustedes también lo escriban ahí en su librito, tiene que ver con qué es aprender. Nos queda lejos ya esto de que aprender es solamente incorporar un conocimiento y tenerlo. Porque incluso podemos nosotros observar a lo largo del desenvolvimiento, si ustedes tienen prácticas, pregunto, ¿no? No sé si todos tienen, pero si hay alguno de ustedes que tiene práctica en la escuela con estudiantes y han tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, a una comisión o a un grado en tercero y después les toca tercero, pero un día saltan a octavo y lo ven de vuelta a ese chico y vos decís, pero ¿cómo puede ser que yo trabajé con este cuerpo de este sujeto? Equilibrio, 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 corporea, corporea, y cuando llega ahí, no está. ¿En qué fui deficiente? Porque se entiende que aprender es algo que permanece para siempre, ¿no? ¿Qué está pasando, chicos, ahí? Algo que me faltó, nos falta como comunidad, incluso yo, ¿no? Ustedes, nosotros, la institución, el IURP, la Argentina, las emociones. No me matizaron, salvo excepciones, estoy hablando de la generalidad de chicos, claro está. El tema de las emociones y cómo yo trabajo con las emociones, porque no me basta decir, bueno, la corporidad permite las emociones, no, no. Yo cómo trabajo que un niño esté emocionado. ¿Cómo yo hago de que un niño venga a clase proactivo? Y por ejemplo, no sé, pienso en algo que uno de otra comisión también me dijo en un examen que no fue igual. Me dice, bueno, profe, yo les mandé a hacer inventé un deporte que le puse un nombre, estaba maravilloso, estaba buenísimo, le dije que lo patente porque está genial, y me dice que ya lo había trabajado igual otra profesora que no era de él, y dice, yo le mandé a hacer a todos los chicos con botellitas de plástico, porque se juega con botellitas de plástico, que hagan en sus casas, que las pinte, que construyen, y todos los chicos se llegaron chochos en mis prácticas. Claro, pero ¿por qué? Porque el chico es parte. Cuando vos, no sucede así en la andragogía con nosotros, educadores, educando superiores, pero con niños y niñas y adolescentes, cuando ellos construyen algo, creen y entienden que son parte. Es como una familia, chicos. O sea, no es lo mismo contarle un secreto a un padre, un hermano, a un amigo, un tío, que hacérselo a una persona de segunda, ¿no? Alguien que viene a la cena familiar y dice, no, porque mirá, me está pasando esto, a ver si me ayuda. No, vos se lo contás a tu mamá. ¿A quién no le contó un secreto a su mamá? ¿No? ¿Pero por qué? Porque es tu casa. Y tu casa te da una emoción porque es parte. Entonces, tenemos que ver este elemento de qué es aprender.
Ya no es más aprender a incorporar un contenido. Porque eso te lo da, a ver, un robot se sienta acá y se te pone a hablar y te da el conocimiento. ¿Qué rol jugamos nosotros? ¿Por qué nosotros vamos a ser, somos temporales? O sea, no importa la robótica, no importa la inteligencia artificial, vamos a estar siempre, compañeros. Porque nosotros somos docentes y el docente está ahí, los escucha, los mima, les garantiza, lo encuentra apático, detecta que alguien está apático, entonces va al lado y dice, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Y tratás de inducirlo. Incluso hasta modificás tu clase. ¿Cuántas veces nos pasó, chicos, que modificamos nuestra clase porque un niño se sentía mal y dijiste, bueno, con esto lo motivo y voy para adelante? Ahí, por ejemplo, la perspectiva de Piaget me parece que ya está un poco alterada, bifurcada, incluso ya es un poco anacrónica. Tenemos que ir por perspectiva de la sistémica compleja, como yo le decía a Edgar Morin, ver la relación que existe, por ejemplo, entre las tres epistemologías, entre lo meta, lo para y lo meramente científico en esta propuesta. Otro elemento que falta, ¿cómo llega esa actividad al individuo? Vi la planeación, vi la estructuración y fue chupete caramelo. Ahora, ¿cómo el sujeto se hace de eso? Bajo una observación, porque es un conocimiento, ¿eh? Aunque sea emocional, aunque sea un juego, aunque sea un ejercicio. ¿Es vicario? ¿Es con ayuda? Entonces ahí siempre dimos el proceso de la reflexión de decir, ¿cómo me descentralizo? Es el tercero de los 5 puntos que yo puse acá como para conversar con ustedes. ¿Cómo descentralizamos, chicos, la visión del docente? Que el docente no sea solamente un transmisor, que pueda ser parte. Un estudiante, por ejemplo, ayer en una disputa de un juego que habíamos hecho en otra asignatura, él decía que había que tener respeto a los profesores, que él nunca se iba a poner de par. Y todos los otros estudiantes le decían, pero pará, o sea, si vos no te pones de par, nunca te va a respetar. Vos pensás que te está respetando. Pero cuando un niño, si los niños en su colectivo se respetan mutuamente, pues a vos te van a respetar, porque eso es un par más. Ahora, si a vos no te respetan, es porque un niño, o hablan más alto, o no sé, hacen algo que es indebido para el tenor de la educación, del clima del aula, es porque entre ellos tampoco se operan de una forma loable, sensible, humana, que es lo que tenemos que ir nosotros. ¿Qué lógica y qué categoría y qué juicio ustedes utilizaron? Mayoritariamente el juicio objetivo, si está, pero un pelín por debajo, más si se quiere inductivo, de lo apodíctico. Porque al no haber proceso de verificación, en sus mayorías, ¿no? Nos dejamos llevar por una lógica que incluso yo la veo pasada en su mayoría en lineamiento curricular. Veo que todo lo que ustedes hicieron se relaciona mayoritariamente con lineamiento curricular, porque bueno, por sus perspectivas complejas que tienen. Y por último, pregunto, ¿dónde el arte? ¿Dónde está el arte, muchachos? ¿En dónde queda el arte? ¿En dónde quedan las expresiones de hacer sombras en teatro? ¿Dónde quedan las propuestas que son de construcción colectiva y no individual? ¿Dónde queda el mensaje que nosotros damos cuando estamos construyendo la actividad en la cual nos estamos empoderando en otra órbita que no es la del sujeto que sabe contra el sujeto que está por saber? Eso tiene que ver con el enfoque que nosotros le damos. Ciencia, tecnología y sociedad. ¿Dónde está la triangulación de los sujetos? Bueno, creo que con esto basta. Yo estoy muy contento con sus propuestas. Siempre digo, obviamente, y en este caso mucho más, hubiera querido más. No nos está permitiendo tampoco los encuentros y la dinámica de esta asignatura, pero yo creo y anhelo que el segundo parcial lo vamos a hacer con un juego, vamos a ver si lo vamos a hacer de forma sincrónica, vamos a estar acá todos mirándonos, construyendo algo y poniéndolo en evidencia, y creo que ahí sí vamos a poder lograr con los contenidos que nos quedan eh, un hecho incluso mucho más superador de lo que hemos podido hacer tanto como docente yo y ustedes como estudiantes en este colectivo. Por lo otro, bueno, vamos a seguir trabajando.
Ahí me mandaron dos mensajes más que están por llegar, entonces perfecto, y no importa lo de la cámara, quédense tranquilos. Cuando nosotros decimos diferentes enfoques y hablamos de la cultura física, estamos hablando de que hay muchas formas de ver la educación. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Yo les pido que en cualquier momento ustedes pueden abrir el micrófono, ¿eh? No se queden apáticos ahí y métanle para adelante con cualquier cosa que les crean conveniente. Si nosotros decimos que hay diferentes enfoques, yo juzgar y jugar con el tema del paradigma es un poco asombroso, incluso rompe o genera una ruptura de simetría entre los ciudadanos, porque bueno, Thomas Kuhn, que fue el que lo generó, y que ustedes ya conocen cuál es la teoría de él, planteaba que un paradigma se gestionaba después de 5 etapas diferentes y que esas 5 etapas eran colaborativas, porque una se desarrollaba con la otra, pero que en sí el paradigma era un espacio en el cual una de todas las teorías tenía en ese momento una posibilidad de gestión, por lo menos lo llamaba así porque venía del mundo de la cibernética, el mundo, perdón, de la informática y demás. Claro, Thomas Kuhn se empieza a dar cuenta que en la sociedad eso nunca pasa, no existen los paradigmas puros, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, nosotros, si nos vinieran a evaluar desde afuera de Argentina, incluso personas que habiten lógicas totalmente distintas a las nuestras como occidentales, y como sudacas, y como latinos y latinas, y miran acá, lo que hacen ver nuestro lineamiento y dirían, wow, estos tipos están en una órbita tremenda. Pero una cosa son la lectura de nuestros lineamientos y otras cosas son nuestras prácticas. Nuestras prácticas siguen siendo trogloditas. O sea, nuestras prácticas de la educación física, sacando excepciones, seguramente ustedes estén en esas excepciones, siguen siendo fútbol, hockey, vóley, siguen siendo el profe dice, el chico escucha, se sigue utilizando el silbato para parar a las personas, se escucha mucho shh, hay reglas, mucho más reglas por parte del juego, de la actividad, que las reglas en construcción colectiva, las dimensiones de los espacios cada vez son más reducidas, los tiempos son limitantes absurdos con respecto, existe un alto porcentaje de SAF que no lo contempla incluso el alineamiento, el diseño. O sea, no tiene que ver la forma, la estructura con el sistema, o en su defecto. Del sistema, la estructura vale mucho más que su función. ¿Por qué digo esto? Porque el enfoque con el que se nos mira a nosotros como comunidad es un enfoque de alfombra roja. Pero en el fondo, nosotros planteamos la misma educación física que los compañeros coterráneos casi por los Andes chilenos, que los bolivianos, que los paraguayos que están acá al lado, que los uruguayos. O sea, la educación física no cambia en su esencia en ninguna de estas formas. Entonces acá viene un hecho significativo. ¿No será que no podemos cambiar porque el decir de la lógica disciplinaria no nos lo permite y nos cuesta mucho más atravesar la nueva orden, atravesar el nuevo paradigma, porque cuando nos volvemos a preguntar quiénes somos, la respuesta tiene que ver con una cronología de acciones y no con una superación de esa acción. Cuando los chicos empiezan la profesorado de educación física, retomen ese lugar en su vida, ¿no? Vamos a ese lugar. Retomen cuando ustedes estaban empezando la educación física, ¿no? Entradas, llegaste porque te gustaba la educación física, supongamos, si no es así, bueno, será una excepción. Te gustaba la educación física, te gustaban los deportes y demás. Fuiste preparado y empezaste a ver teorías que vos decías, nah, esto mi profe no hacía. No me pasaba, decía, no, porque el aprendizaje, las situaciones, la didáctica, el medio, el sol. Y vos decías, pero si yo siempre hice educación física, al contrario de todo esto que esta persona me está diciendo. Y vos tuviste 12 años de experiencia en la escuela. Viste primer grado, segundo, tercero, terminaste. Entraste a la facultad. 12 años como mínimo de una educación obligatoria, de cuasi calidad, porque tenemos una calidad en Argentina que es irrefutable, y con 2 horas como mínimo de estímulo de educación física. 12 años, chicos, es mucho más que 4 años del poder universitario donde ustedes fueron, instituto, formación terciaria, universitaria, la que fuera. Entonces, por una cuestión de cronología, por una cuestión de edad, de tiempo, de maduración,
siempre nos va a quedar más el mensaje de lo que hicieron con nosotros en la escuela, de lo que nosotros queríamos hacer con lo que aprendimos en la formación teórico y empírica de la universidad. Pero no, me parece que no es esta la única lógica. Y ustedes me dicen si me equivoco o si ustedes piensan algo diferente. ¿Acaso no pasa también de que nosotros, cuando estudiamos en la universidad, somos adultos y adultas? Me estoy riendo, muchachos. O sea, ¿no será, no será que hace falta dejar esa hombría, dejar ese perfil sutil que nos hace adultos y adultas y entender el cuerpo nuestro y del otro desde otras formas? Porque cuando eras niño, el profesor te agarraba de la mano y te subía a un lugar. Y cuando eras, no sé, primer grado, ¿se acuerdan sus clases? ¿Alguien se acuerda de alguna actividad de primero, segundo, tercer grado de ustedes en educación física? ¿Tienen más o menos alguna memoria? Sí. Juegos en ronda y demás. Juegos clásicos en ronda. Relevos, Relevos, ajá, aros, el colchonetas, tipo El colchoneta, pato ñato. patinate, red, sí. O sea, bastones. y eso mismo, esas situaciones que no eran corporales, eran corpóreas. Esas expresiones, eso vale mucho más que la riqueza de un texto. Enjuícienme, díganme si no están de acuerdo. O sea, usted lees un texto y está buenísimo y es lo académico. Incluso acá pregonamos la ciencia como estandarte y baluarte. Ahora, eso realmente solamente desde una mirada del adulto puede superar la lógica de lo que fuimos. Ustedes imagínense que cuando llegamos al primer grado, vos, José, va a acordarte de tu vida, vos, Johnny, bueno, los que tengo acá, ¿quién más tengo? A ver, vos, Neu, fíjense, a ver, Nicolás, acuérdate que cuando vos empezaste el primer grado, cuando yo empecé el primer grado, o sea, habíamos dejado el pañal hace 2 años. ¿Puedo entender lo que estamos diciendo? O sea, éramos, o sea, nosotros no sabíamos dirigirnos a nuestras casas porque nos llevaban en la escuela, nos dejaban en la escuela. Salíamos de la escuela y lo primero que hacíamos era abrazar a papá y a mamá. O sea, fuimos sujetos a una educación en emociones muy fuerte. En la universidad, nosotros contrariamente lo queremos como que es lo maduro. Incluso ¿cuántas veces nos reprimimos a no jugar? Che, sé serio. Entonces estabas haciendo una actividad, un examen, un trabajo práctico con tus amigos y uno estaba tirándote chistes, ¿no? Un codazo. Pará, sé serio que estamos en la universidad, ¿no entendés? Como si ser serio sería el único camino de entender el cuerpo del sujeto. En la adultez, ¿cuán importante es el juego? ¿Cuántos jugaron? ¿Cuántos jugamos en la universidad nosotros? En mi caso, por dar un ejemplo, creo que bastante, ¿Sí? porque teníamos una cátedra, recuerdo que se llama, y sigue todavía, se llama Vida en la Naturaleza, que teníamos todos los viernes, por ejemplo, y era anual, o sea, teníamos en primer año, segundo y tercero, y era una materia, la verdad que muy linda, muy completa, donde jugábamos mucho, aprendíamos sobre cosas relacionadas a lo que es campamento en sí, y era una clase muy divertida, la verdad. Y después, bueno, creo que tuvimos, en mi caso, varias materias de juego al deporte, después todo lo que eran las actividades predeportivas de los deportes, hacíamos siempre juegos predeportivos. Recuerdo bastante juegos, por lo menos La en mi experiencia. universidad, claro, Y en en mi esos carrera. juegos, José, en esas cosas lindas que pudiste tener vos, ¿tenían un anclaje teórico que después el proceso de reflexión se podía fundar o quedaba solo en lo recreacional? Y depende, había de las dos cosas, pero mayormente en lo recreacional. Claro. Lo que era Yo desarrollo viví motor, algo parecido a lo y tuyo. eso ahí sí. Después la profe nos justificaba lo que es era desarrollo motor y motricidad y todo eso. Pero lo otro no era Mirá, bastante, era recreacional. Era recreacional. Acá hay un fuerte, bueno, yo estoy en el Montoya, estudié acá en el Montoya en Posadas Misiones, y es muy fuerte la formación en la parte de actividades al aire libre y recreativas y vida en la naturaleza. Entonces por ahí, capaz, a diferencia de otras carreras que he escuchado claro. que ni
tienen esa materia o la tienen cuatrimestral o un año nomás, por ahí difiere, porque Claro. nos ha pasado con otras materias. Por ejemplo, una compañera ayer contaba que, por ejemplo, ella tenía una formación muy básica en entrenamiento y otros lugares donde tenían mucho entrenamiento. Mm. Algunos tienen fisiología, otros no tienen, biomecánica y así. Y bueno, nuestro fuerte acá en esta ciudad y en esta facultad, en realidad en este instituto, perdón, es la parte de deportes individuales y la parte de recreación en sí. Mirá, Es el enfoque o el perfil con el que salimos los egresados de este instituto, digamos. vos estás en No sé cómo Misiones, será de los demás compañeros, pero vos estás en Misiones. yo estoy en Misiones, sí. Acá en ¿Qué, Misiones y qué, varias. qué situaciones están pasando, no? Sí, tú estamos con problemas, sí, sí. Por eso a veces, bueno, en mi caso, no siempre me puedo conectar los miércoles porque trabajo hasta las 6:30. Hoy me retiré antes para poder venir y bueno, y después también estamos con el tema de los paros y hay muchos docentes que no van y bueno, es medio complicado. Y yo trabajo en escuela privada, entonces por ahí no es que tampoco puedo no ir, así que estoy ahí también en el medio. Claro. Pero están en una Trato de acompañar, encrucijada, pero voy a están dar en una clases, digamos. encrucijada con la provincia por los salarios muy fuerte. Sí, 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 porque estaban bastante atrasados de hace un tiempo y bueno, se pusieron firmes más que nada los maestros y ahí nos Claro. sumamos los profes, porque en Con realidad la policía también. los que cobran muy mal son los maestros, porque los profes por ahí están un poco mejor, Mm. en realidad, pero los maestros están muy por abajo. Qué pena, pena. Bueno, siempre lo estructural es importantísimo, ¿no? A una hora Los estamos, maestros son los estábamos hablando de formadores. otra cosa, pero es fundamental, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a sentir bien yendo con ganas, con estímulos, si cuando llegas a tu casa tenés hambre, ¿no? Sos trabajador y pasa hambre. La gente decía ir en Misiones, en la tele hace un ratito estaba mirando y una situación horrible. Profesora que cobran 200.000 pesos por nada, ¿no? Increíble. También es muy difícil conseguir horas. Por ejemplo, yo ahora estoy full time, tengo todas las horas, pero recién hace 2 años que estoy así. Tuve 4 o 5 donde tenía puchitos, Mm. muy pocas horas. Pero estoy en 5 instituciones para tener la carga completa. Claro. O sea, imagínense eso, lo que implica eso, moverte por todo No, el tiempo, ir, venir, salir de acá. Y bueno, uno hace lo que puede después para lo otro. Yo soy joven igual y dentro de todo vivo cerca, pero bueno, hay claro. otras realidades. No tengo hijos, por ejemplo, hay gente que tiene hijos, que eso también implica Un gasto, eh, sí. un O montón. sea, a nivel salario, sí, Bueno, sí te entendí. son diferentes realidades. Ujú. Pero sí, está complicado, más que nada porque en realidad se atrasó mucho el sueldo acá a comparación de las demás provincias de alrededor, y encima acá hay una recaudación bastante importante, o sea, hay dinero como para poder mejorar eso y no se mejora. Y como hoy día la gente sabe todo, ya no es como antes que uno no tenía tanto acceso a la información y Claro, hoy día uno tiene acceso a esos números y ve que se puede mejorar y no se hace eso y se mejora capaz en otra cosa que no es que no es, digamos, importante. claro. De incumbencia social, digamos. Bueno, Claro. bueno, muy, muy linda tu propuesta, está buenísimo lo que dijiste. Yo creo que un poco la cuestión de la introducción era por ahí, ¿no? Hay diferentes enfoques de la cultura física. Por ejemplo, acá José nos traía, qué lindo aporte hiciste, y es verdad, cada provincia, incluso cada región. Mirá, José, nosotros acá en Buenos Aires, vivimos en provincia, en conurbano, y hay diferentes institutos, incluso acá en la misma región, como que tienen capacitaciones diferentes, si se quiere, ¿no? Perfiles. Entonces, por ahí, si vos estudias en el Dickens, salís más para los deportes individuales. Si estudias más en el Romero Brest, salís más para el entrenamiento deportivo de rendimiento. Si estudias en River, salís más con una mirada más hacia los deportes colectivos. O sea, hay como una estratificación, si se quiere, ¿no? Que está buena, ¿no? Pero sin perder nunca de vista que todos atravesamos una mayoría de nuestra propuesta para la actividad laboral en donde sea en el territorio argentino. Yo les traigo acá tres eh, enfoques. Un enfoque es esto, chicos, o sea, o sea, un enfoque es agarrás para obturar una máquina, ¿no? Agarrás una máquina y vas a obturar y no ves, ¿no? Y por ahí lo cambiás en enfoque y dices, ahora sí lo veo, es gatillo. O sea, enfocar es eso. Un enfoque didáctico es la forma en la que nosotros, tras observar, no solamente con la vista, sino con todos los sentidos, podemos entender la lógica. Los enfoques son muy importantes, los enfoques económicos, los enfoques sociales que tienen nuestras naciones, los enfoques metodológicos. El enfoque científico de un país es la talla para saber la medida del rol protagónico de la sociedad.
Los enfoques son muy importantes también en la educación. Y en las disciplinas pareciera que los enfoques los determina esto que se llama la etimología. Entonces, incluso cuando nosotros nos autopreguntamos o nos preguntan nuestros colegas de otras áreas y dicen, che, pero entonces, ¿qué es la educación física? Porque yo veo que, mira, Marcelito viene y tira la pelota, juega, viene Nahuel y pone una carpa, la abre, la arma con los compañeros, viene José y trae el yo-yo, el ajedrez, viene Juan, o sea, como, ¿qué es? Te preguntan, ¿qué es la educación física? Y uno entonces va a lo más primogénito, a lo más elemental, básico, podemos decirlo, a lo más del saber doxa, convencional, y termina explicando que la educación física es lo que establece su concepción de concepto. Y obviamente ahí entonces partimos de un eje que me gustaría, que posterior, antes de hablar de la actividad física humana, entender. ¿Cuándo nos estancamos, chicos? Toda disciplina, por más que tenga leyes, y digo disciplina, pensemos en, a ver, dentro de la matemática, la geometría, ¿les parece? La geometría es parte de la matemática. Y dentro de la geometría incluso una disciplina mucho más chica, la geometría fractal. O sea, la geometría fractal tiene un objeto que es bien definido, ¿no? Que tiene que ver con toda la matemática no euclidiana. Tiene una ley, tiene un lema principal, tiene principios, tiene regularidades, tiene nociones, tiene categorías, tiene teorías principales, o sea, tiene un montón de cosas que todos tenemos, ¿no? Es emocionante. Ahora, la geometría fractal no se puede explicar por lo que significa geometría fractal solamente. Y si vos te vas a su antes, para poder entender realmente qué es, llegás a la geometría convencional, al círculo, al cuadrado, llegás a Pitágoras, llegás a la matemática clásica, y cuando terminás muy allá, terminás en un punto de inflexión que es la generación, la interpretación del mundo. Sí. La geometría fractal viene, igual que la mayoría de disciplinas, a explicar el mundo. Como pensamos este ejemplo, remontémonos a la educación física. Vamos a hacer un abordaje argentino, si les parece, ¿no? Creo que acá no hay extranjeros, si lo hay, bueno, me dirán de otros países. Perdón. Vamos a la educación física. La geometría fractal sigue en evolución constante, chicos. Hoy te agarras el celular y yo te invito a mi casa. Chicos, vengan acá a Becar, vamos a hacer una tertulia científica y se vienen todos para acá de donde están y pones el GPS. Y el GPS te dice, cachate esta, ¿qué te dice el GPS? La hora exacta de emisiones que Juan, si no para, va a llegar a mi casa. Y es posta, con un margen de error mínimo, que yo sé cuándo me va a tocar el timbre. Eso es geometría fractal. O sea, es una de las posibilidades que nos da la geometría fractal, porque analiza variables de rango intermitente a través de lógicas difusas y límites borrosos. Y llega a mi casa, conduciendo. Uno le puede poner vías en una parada, vías en una parada, vías en una parada, le inducís información y te da una nueva precisión. Geometría fractal tiene que ver con la fractalidad. O sea, todas las propuestas, te tirás una picture, ¿no? ¡Tac! Te das una foto, haces un video de análisis mecánico, de un golpe de manos o de una recepción. Tirás el video de un segundo, te lo parte en 80 cuadros. Y si le pedís 1080, te lo dan 1080 4K. ¿Para qué? Para que vos analicés por menor. Ahora, eso que te está dando no lo tomó. Es imposible que un lente tome todo eso. Eso es un análisis por encima de los límites que tomó. Y te dice que si esto en un momento, en una unidad de tiempo estaba acá, y en otra unidad está acá, y en otra unidad acá, te tira todas las variables porque lo último que tiene está acá. Entonces te hace toda la variable secuenciada. No existe en la realidad objetiva, pero te sirve. Geometría fractal. Chicos, no terminó. Te dije una disciplina porque me pintó. Podemos hablar de la que ustedes quieran. Ahora, si te vas a la educación física, hoy estamos estancados. No va ni para adelante ni para atrás la cosa. Tenemos lineamientos, la práctica es otra. Justificamos prácticas con construcciones constructivistas, con posibilidades constructivistas, y al final la estructura nos limita.
etcétera, etcétera, todo lo que ya hemos debatido. Pero vamos al punto de inflexión. Bueno, si vos te vas a la educación física, recordemos que la educación física viene de la educación militar. La educación militar se construye cuando empezaron los primeros guerreros. Ojo, no tiene nada que ver a lo que fueron las naciones. No existían el 90% de las naciones de nuestros países, de nuestro orbe. Pero ¿qué pasa? Se empezaron a muscular porque dijeron, che, mirá, este ejército vino, no existía la bala, no existía la pólvora, no existía la luz. Y los ejércitos ya existían. Estaban peleando y peleaban y se daban cuenta que el ejército que tenía más fuerza le ganaba la cantidad hasta un margen. Existen pruebas de reglas de tres, donde decía que el ejército espartano, por ejemplo, en su mejor momento valía por 7, un soldado por 7. O sea que si pues, se podían enfrentar con 500 frente a 500 por 7, que ellos iban a poder estar en equidad. Imagínense, todo eso se logró ¿por qué? Porque musculaban, porque hacían ejercicio, ¿no? Después vino en un momento la parte de la resistencia, porque en realidad después empezaron las naciones, los países, y cuando hubo países vino la ONU, se crea la ONU, Organización de Naciones Unidas, ¿y qué dice? Chicos, no está bien tener un ejército para ir a la guerra, está bien tener un ejército para prepararse por si los invaden. Eso sí está permitido, pero preparar un ejército para ir a conquistar no está bien. Todo el mundo aceptó esos principios de Budapest para atrás. Cambió el orden militar. ¿Ya? Y muchos de nosotros, de nuestros hermanos y hermanas o colegas, fueron a trabajar ahí. ¿Y qué hicieron? Metieron la resistencia. Porque entonces yo tengo que ser resistente en el tiempo. Nuestros militares, nuestra fuerza de seguridad, digo, en toda la región latinoamericana, por ejemplo, tiene una determinada predisposición frente al hecho del combate. Ahora hay soldados, por ejemplo, que practican artes marciales, hay soldados que practican deportes de resistencia, todos tienen una actividad sistemática y permanente y aparte las necesarias para el cuidado de nuestra república, por ejemplo. Hasta ahí no pasó nada. La evolución fue tremenda. Poco a poco, la educación del movimiento fue increíble. Se logró un soldado como los que tenemos hoy, si hay instrucción, hay soldados con altísimo nivel, capaces de soportar cualquier tipo de situación, incluso se tiran de 200 metros en paracaídas y caen, recogen el paracaídas y van con una mochila de 40 kilos caminando no sé, por años podrían estar tranquilamente. O sea, imagínense hasta dónde llegamos. Y después viene la lógica de la escuela. En Argentina vino Romero Brest. El tipo la clavó en la diana. El tipo no quería problema. Venía del perfil médico, sabía la fisiología, sabía la ontología, estudió un poco de sociedad. Se dio cuenta de que esto tenía que estar en la escuela. La escuela no podía ser un espacio solamente para lo cognitivo. Y trae la enseñanza militar a la escuela. Argentina nada más. En el mundo pasó similar, pero no es lo mismo, por ejemplo, la educación física francesa, ni la educación física italiana. Y ellos vienen de otra escuela militar y vienen de otro, no hubo Romero Brest ahí, hubo otros nombres que nosotros también los conocemos y generaron la educación física que son ellos. Ese punto de inflexión por el cual Romero Brest hace, que fueron las primeras escuelas de perfeccionamiento, mira, hicieron esto. Hola, yo era profe de cuarto grado, suponte, ¿no? Yo estaba dando educación, daba geografía, daba historia, les hablaba a los chicos me contestaban, siempre secuenciaban los 1900, hablemos de los 1920 y 1930. Y Romero Brest hizo un espacio para que se graduaran maestros superiores de educación física. Yo daba también educación física como maestro de cuarto grado, porque yo lo sacaba al recreo, iba al patio, aplicaba deportes, pero con otras lógicas. Romero Brest puso un instituto donde serían los primeros profesores. Los primeros profesores vinieron conmigo y me dijeron, profe, ahora esas cosas de movimiento las doy yo. Yo salí del lugar como profe, como maestro de cuarto grado, y vino un profe, pero ese profe que vino desplazó a un profe, pero se quedó encuadrado en un dilema meramente disciplinado. O sea, solamente se capacitó, se tituló para defender el cuerpo en movimiento o con movimiento. Y históricamente hemos entendido que no se puede hacer educación física sentado, por ejemplo. Si llega una ajedrecita acá nos mata, ¿no? Si llega a haber alguien que viene del mundo del arte, claro, porque la lógica del tiempo hizo que, mira, mundo militar, viene la educación,
Y encima, cuando el educador que había creado estas escuelas, estos institutos, asumen un rol de la didáctica, todo estuvo entre sos bueno o sos malo. ¿Promovés la asignatura o no la promovés? Y quedó ahí. Seguí 1940, 1950, 1970, Argentina compra un sistema, el primer sistema británico, ensayan, lo ponen de manifiesto, evaluaciones, matemáticas para todas las asignaturas, ranqueos internacionales, llegan los 80, viene el EGB, cae como recinto. Uy, ¿me esperan un segundito, chicos? Un segundito, por favor. Permiso. Bien, chicos, perdónenme. Discúlpenme. Entonces, lo que le decía, en ese proceso cae una nueva historia que tiene que ver, y que creo que ya en algún momento por lo menos lo hablamos, y no son los diseños curriculares, sino antes que ello, que son las expectativas de logros. Los que tenemos 30 años sabemos, ¿no? O sea, hay que correr 30 metros en este tiempo y una nota. Las expectativas de logros nos atravesaron los 2000, los 2010. Y en los 2014, 2015, 2012, en la exposición del 2008 en adelante, vienen los lineamientos curriculares para toda la nación. Fíjense que desde Romero Brest hasta acá se mantuvo esa lógica y quedamos en un proceso lineal. Hasta acá es lo que nosotros sabemos. ¿Por qué nuestra disciplina no avanza? Y estoy diciendo disciplina como si la fuera, más allá que muchos pensamos que es otra cosa. Pero si fuera una disciplina, ¿por qué no avanza? Esta autora o autor habla de la actividad física humana. Y fíjense el planteamiento que trae. Síganme. El libro se llama Hacia una teoría de la actividad física, acá la clavó, que parte de la elaboración común del concepto. Fíjense la primer análisis de su postura. Cito, permiso a la cita. La actividad física humana en América ha sido objeto de múltiples enfoques en la última década, pero la discusión en relación al objeto se ha fragmentado básicamente en dos corrientes, que son opuestas desde la esencia misma que las engloba. Aquellas que han favorecido el desarrollo de eventos técnicos y cuya denominación se enmarca en la ciencia del deporte, y aquellas tendencias que la prospectan con un carácter pedagógico y básicamente formativo y se denominan educativas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Existen esas dos corrientes? Es una pregunta para ustedes, ¿eh? ¿Existen esas dos corrientes? Sí, creo que sí. Sí, porque dice, eh, Ajá. ¿Te quedaste muda? de los eventos técnicos, ahí está hablando sobre las ciencias médicas, si no me equivoco, quiere hacer referencia a las concepciones médicas del cuerpo.
más a las ciencias del deporte, ¿no? Claro, Sí, la parte deportiva, sí. Técnica deportiva. Claro, Y lo otro, bueno, más la a lo parte pedagógico, a la teórica. corporeidad del ser humano. claro, claro. Bueno, esa es la realidad que vemos todos, ¿no? No, no se nos escapa a ninguno de nosotros. Ahora, según la autora, hay que ir en busca del rescate del sentido cultural de la construcción de este concepto perdido. ¿Cuál es el concepto perdido? Es este que yo les digo, o sea, te vas para atrás, te vas para atrás, te vas para atrás, llegás a la educación militar y llegás hasta acá. Tiene que haber entre el horizonte, entre el origen, como decimos en la epistemología, y la actualidad, un momento en el que no se haya entendido algo por el cual acá hay un proceso de estanqueidad. En tanto, educación física actual, ¿no? Representa la formación intencionada de valores y comportamientos que son flexibles, pero siempre en determinado contexto, que es la clase, el clima de la clase, la construcción que vos haces para tu planificación. Y ese es un error, ¿o Profe, no? Sí, eh, teniendo en cuenta, permiso, teniendo en cuenta todo esto que estamos viendo y diciendo, creo que también nosotros como docentes, si bien yo no trabajo dentro de la escuela, estamos inmersos, me parece, en estructuras totalmente verticalistas y estas ideas que se plantea y que plantea la autora son, creo que, interesantes, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos dentro de una estructura que podemos o no plantear ciertas cosas dentro de nuestras clases, distintas del diseño curricular que se nos plantea, pero estamos observados todo el tiempo por debes cumplir tal cosa? Entonces, eh, qué difícil es para el docente tratar de dar nuestras ideas en nuestras clases sabiendo que tenemos que seguir un diseño curricular. ¿Y qué tan formados estamos dentro del profesorado o cómo nos forman? Recién nombraba esto de por qué el atletismo y recordaba, ¿no? Yo en atletismo, para poder aprobar, tenía que rendir los 1500 en cierto tiempo. Y rendía todos los lunes y digo, ¿por qué hacía eso el profesor? O sea, estando ya en el siglo XXI, o sea, y seguimos con eso, o sea, ¿qué estructura tiene ese profesor que no le permite evolucionar en sus ideas o en sus propuestas? Eh, y replantear lo que hacemos nosotros, ¿no? O sea, repetimos lo mismo que aprendemos en profesorado. Estos conceptos están buenos. se congeló, ¿no? Sí. ¡Ay, qué Él Sí, se está, pena! congeló. él está en el sur y a La veces tiene. manera que plantea. Te habías congelado, Juan, decí lo último, te Ah, congelaste unos 10 segundos. Pasó por perdón. los Pirineos. Que debemos, estoy muy lejos, Eh, que estos planteos de estos conceptos, creo que sería interesante que se vea a Oh, te Lo perdí. perdemos, lo perdemos. Sí, pobre. Vamos a esperar un cachito a ver si llega y. Bueno, interesante lo que decía Juan José. Él como que hacía un poco la cuestión de la estructura, ¿no? Cómo a veces la estructura nos limita. Y está buenísimo eso, ¿no? Pero podemos dar un ejemplo con el corazón de un sujeto, ¿no? Uno dice, bueno, voy a hacer actividad física
eh, no hago actividad física, sedentario contra una persona activa. El corazón tiene una estructura igual, la estructura no se va a cambiar, la estructura del corazón es la misma. El que cambia son las funciones, mayor cantidad de latidos de forma sistemática en una persona activa, en potencia o en resistencia, no importa, una hipertrofia del corazón. Las funciones cambian las estructuras. Profesores más preparados, actividades mejor diseñadas, cambian la estructura. No hay chance. Entonces, eso sí tenemos nosotros en el baluarte. No perdamos la esperanza de que la estructura siempre va a ser así, siempre va a ser burocrática, piramidal, jerarquizada, pero nosotros, como en nuestro lugar que nos toca, que es muy por debajo del mundo de las decisiones, si empezamos a hacer las cuestiones mancomunadas y perfectibles como toda obra humana, la estructura cambia, siempre cambia. Por eso hoy tenemos lineamientos curriculares que son mucho mejores que los que eran las expectativas de logro. Y por eso hubo expectativas de logro, que fueron mucho mejores que las ideas del reinado de Gran Bretaña que teníamos al principio. A Bien, mí, sí, perdón, dale, te profe, escucho. voy a dar un ejemplo, porque justo viene como para graficar lo que usted está contando y lo que contaba también el compañero, que yo creo que él iba a lo que es, bueno, uno también depende, la estructura en este caso es la escuela, los directivos. Y a mí me pasa, bueno, como les contaba que estoy en varios lugares, en una de esas escuelas en las que estoy, me plantearon la posibilidad, justamente en la entrevista de laburo, o sea, previo a tomar el trabajo, que pensaba de dar clases mixtas, o sea, de dar clases con chicas y con chicos en el patio. Yo le dije que la verdad que no tenía problema, que podía cambiar algunas cosas, tener algunas cuestiones en particular hablando con la otra profe, pero que lo podía hacer. Y bueno, cuestión que de a poco lo fuimos aplicando y, en este caso resultó bastante buena la idea porque había compañeros, por ejemplo, que no participaban y que cuando empezaron a participar las chicas y a cambiar las actividades y a hacer por ahí un poco más jugadas y no tan competitivas, empezaron a participar, por ejemplo, y logramos eso, que en realidad el objetivo principal del cambio era justamente integrar a los que no participaban mucho y también por una cuestión del espacio que teníamos para practicar. Y bueno, salió de la nada eso y fue un cambio bueno, por ejemplo, que vino desde la directiva, digamos, la idea, y nos abrió un poco el camino como para decir, bueno, también si encuentran alguna otra cosa que quieran hacer o cambiar, estamos predispuestos a... Y eso no pasa siempre. Muy difícil Bueno, que mira, pase en un... vos, o sea que antes de que estés vos o en tus primeras prácticas, ¿separaban por sexo a los niños y niñas? Siempre, acá siempre es así. Acá las clases, los varones, un profe encima incluso tiene que ser varón el que le da a los varones y mujer el que le da a las chicas. Acá se da por separado, en todos lados. No te la creo. Ahí en Misiones, que tuve la posibilidad también de estudiar y trabajar en el mismo instituto donde me recibí, en el Instituto Carlos Linneo Noverá, también llevaron el proyecto hace unos par de años, lo mismo que dice José, pero con el deporte del córsbal. Es más, ahí uno de los profesores del instituto llevó el córsbal a Misiones y hacen el deporte mixto. Entonces las clases en el instituto, el secundario es mixto, pero si no, todos los secundarios en Misiones es de manera separada. Varones por un lado. Actualmente, ¿Cómo? actualmente, Actualmente siguen con el Cornwall en el Instituto Carlos Linneo, pero si no, en lo que dice José, la mayoría de los colegios, yo en mi caso donde yo estudié en el secundario, lo verá. a partir de primer año secundario ya era varones por un lado y las mujeres por otro lado. Mirá, increíble. Sí, sí. Y la verdad que después con el tiempo, sinceramente, y comparando con las otras instituciones, tiene un saldo más positivo, o sea, totalmente positivo al lado de las demás clases, porque por ahí hay cosas que no se pueden hacer si, por ejemplo, son solo varones o son solo mujeres. Y, y José, se bueno, me vino una pregunta, discúlpame. sí. Entonces, para seleccionar, cuando vos vas a, no sé, por puntos, por puntaje o no, Acá es dependiendo. La escuela privada puede llamar a cualquiera. exactamente, por Siempre y currículum. cuando tenga un título habilitante, puede llamar
A una persona Exactamente. adulta, joven, recién recibido, no cambia. Ahora, la parte pública sí, tenés que, siempre y cuando no tengas un contacto, acá también está el contacto y el conocido de, que puede ingresar sin tener la necesidad de estar en el padrón, pero si no hay un padrón donde uno se anota y tiene un cierto puntaje y lo van llamando en base al puntaje. Pero ahí te habilita entonces nada más al sexo masculino, por ejemplo, a Claro, nosotros. hay dos listas, una para el sexo masculino y una para el sexo femenino. Hay dos listas. Profe, pero eso en el caso del secundario, en primaria todavía se permanece en el caso de Misiones, ¿no es cierto? Yo estoy acá en Santa Cruz, en lo que es la educación también. Está separada de la misma manera que en Misiones. Wow, me dejaron ahogados. No Y sabía eso, ¿no? en primaria desde, por ejemplo, sí, en primaria desde en los niveles iniciales hasta hasta tercer grado, sí puede ser una mujer o un varón. Y después de cuarto a séptimo, porque acá séptimo es de la primaria, de Sí, cuarto sí. a séptimo va un varón para los varones, una mujer ya para las chicas. Ahí ya se separa, a partir de cuarto grado de la primaria. Tremendo. Bueno, ¿cuánto hay por hacer, no? Todavía. ¿Cuánto Eso quería agregar porque también tiene mucho que ver la directiva, digamos, el director y la escuela, porque no son todas así, porque hay lugares donde uno puede, incluso yo he propuesto cosas que en otro lugar es imposible que las haga y en estos lugares me han dejado hacerlas y siempre con un argumento y siempre presentando un proyecto y no tengo problemas. Pero por ahí las escuelas públicas son muy estructuradas acá, es muy difícil cambiar ciertas cosas. Y también lo que estaba, eso me dio en la cabeza que quería contar, me ha pasado, no sé si a los compañeros les ha pasado, a los más jóvenes, que uno entra a trabajar en un lugar y por lo general siempre se encuentra con profes más grandes. Y bueno, obvio, uno entra con todas las energías, empieza a ocupar los elementos, están llenos de polvo que nunca lo ocupan, empieza a hacer cosas diferentes a las clases tradicionales que uno sabe que por ahí hacen algunos profes. Y me ha pasado que los chicos se recopan, quieren hacer todo con uno, ¿no? Mm, Pero también tenemos el problema, no sé si les va a pasar a alguno, de que los otros colegas empiezan a mirar en vez de decir, en vez de motivarse y decir, che, vamos a cambiar o vamos a sí, sí, imitar a este profe que trae energía, que trae cosas nuevas, no, te miran feo y es como que vos sos el malo de la película porque empezás a trabajar mucho y claro. sinceramente, es un bajón eso porque a mí me ha pasado de que en serio, o sea, la gente como que se enoja porque vos, no sé, o traes algo nuevo de lo cual es raro para ellos, y bueno, en vez de tomarlo como algo bueno, positivo, termina siendo en algunas cuestiones algo negativo, porque pues obviamente no está bueno ir a trabajar y que el otro colega tenga mala onda. Pero bueno, no pasa siempre, pero en las escuelas públicas mayormente, donde hay por ahí docentes muy grandes y la verdad que sinceramente no le ponen muchas ganas a las clases, pasa. Entonces si a alguien le pasó eso. El mantenimiento de la zona de confort, ¿no? O sea, es como rompes con esa Claro, zona de sacar la zona de confort y. confort. Uh, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, muy Y bien. bueno, no sé si a alguno le pasó algo así, en alguna... Coincido, perdón, ¿eh? Hola a todos. Coincido, a mí me pasa lo mismo. Yo trabajo en estatal y en privado. Hace 3 años que estoy trabajando en los colegios. Y me pasa lo mismo, voy con todos los materiales, las clases planificadas, y por ahí veo a mi colega que está trabajando al lado, y por ahí veo la misma clase durante 2, 3 meses, no sé, sexto, quinto grado, Juan al quemado. Creo que hay una mirada del profe más viejo, porque lo veo un montón de profes viejos que por ahí no tienen esa iniciativa de, bueno, planificar, evaluar, qué estás haciendo por ese chico. La verdad que todos los chicos que voy y planteo esto de las enseñanzas o el aprendizaje, los chicos te lo devuelven con una manera hermosa. Lo mismo que Mm, vos decís, José, te lo devuelven los pibes encantados. Después viene otro profe viejo y capaz que ni lo quieren tener. Y no sé por qué, no sé si es el tipo de formación que hubo de los profesorados de antes, ¿sí? Y que está evolucionando un poco, ¿sí? Porque tengo colegas de mi edad que la verdad que están en la misma situación que yo, van a las escuelas, proponen, eh, dan bien las clases y después, bueno, nada, los que son por ahí un poco más viejos o 35 para arriba, la verdad que
no sé, dejan mucho que desear en cuanto a la educación física, en cuanto a planificación, porque no lo hacen. La verdad, es la realidad que veo en un montón de escuelas. Nosotros hicimos una investigación, Nico, con respecto a eso, está en publicación en Col ahora, justo en post pandemia, para ver qué pasaba con eso, lo viejo y lo nuevo y lo novedoso. Y observamos que en realidad no hay un criterio, por lo menos fue una muestra chica, igual lo hicimos con UFASTA. Fue una muestra de 600 profesores a lo largo del país, en nuestras sedes de otra universidad donde yo trabajo, y veíamos que no tiene que ver con el grupo etario, pero sí tiene que ver con el anclaje, ¿no? Que se tiene. Y sobre todo, uno de los aspectos que pudimos descubrir que no está todavía en la literatura, por lo menos acá a nivel nacional, y es que depende mucho del contexto. Cuando se rodean personas que de por sí, o instituciones que de por sí permiten la creatividad del docente y exigen que las creatividades sucedan en la clase, sea de un grupo etario llegado a la jubilación, o sea, recién graduado, como que son más propensos a seguir trabajando esa lógica. Y en espacios más cerrados, donde el confort y el mantenimiento y el conservadurismo plantea, también tienden a un poco de lo que nosotros vimos como teoría de los vidrios rotos, ¿no? Fue en la investigación. Nosotros en el profesorado a veces vemos eso, Nico, que por ahí la mitad en una acción, cuerpo y corporidad, o el cuerpo y movimiento, la mitad se mantienen relativamente apáticos, no aparecen, se quedan atrás, y al final cuando terminan ejecutando algo es una propuesta común, como se ha hecho a lo largo de la historia, pero el que está activo, el que le gusta, el que pregunta, el que todo el tiempo habla y demás, termina construyendo algo superador, ¿no? Como que las emociones de la gente que participan también ayudan a estas propuestas. Muy bien, bueno, miren lo que dice acá el texto. Dice, la preocupación, entonces, o sea, estamos hablando del contexto de clase. Si la educación física solamente nutre al hecho del contexto de clase, nosotros en nuestro pénsul de profesorado en educación física, por lo menos acá en algunos institutos, casi el 80% de las asignaturas son pensadas y preparadas para el perfil del docente educativo, escolar, ¿no? Hay entrenamiento deportivo, hay deportes individuales de rendimiento, hay deportes colectivos de rendimiento, pero en su mayoría todo tiene que ver para la escuela, lo que lo hace no una titulación. Incluso miren esto, que es el aspecto que me había olvidado decirle de lo anterior. Nuestra titulación atañe un perfil, y el perfil que nosotros tenemos tiene en cuenta en su mayoría las cuestiones que son didáctico-pedagógicas. Las que no son didáctico-pedagógicas no son habilitantes. Está en el perfil, por ejemplo, el perfil de nosotros es, no sé, supongamos, sacar la parte educativa, programar actividades deportivas en centros construir actividades de recuperación muscular, ósea y tendinosa. Todas esas cosas, nuestro título no nos sirve. Repito, te sirve, pero no te habilita. El único espacio donde tu título te habilita es en la escuela. Para todo el otro vale lo mismo usted, profesional, que por ahí una persona que es idónea. ¿Sí? Una persona que hizo un curso, una persona que no hizo ningún curso y justo estuvo en el lugar ese y agarró el trabajo ese, en una actividad laboral. ¿Se entiende? Ahí también hay un hecho para seguir repensando la educación física, ¿no? El título, ¿para qué te sirve? El mercado, ¿eh? El mercado. Después te sirve para un montón de cosas. Yo digo, es mejor un remisero que sea profe de educación física que un remisero que no sea profe de educación física. Obviamente te da muchas más cosas ser profesional, pero la enmarcación, el encuadre civil nuestro tiene que ser repensado. Y cito, la preocupación que centra en dar un carácter hermenéutico a la educación física como pedagogía admite la posibilidad de construir sus teorías a partir de la realidad problemática, pero una realidad problemática escolar, una realidad limitada a un contexto institucional, a un grupo de manifestaciones culturales que no engloban en este momento histórico la realidad social. Tiene razón la autora, ¿o no? ¿Cuántas cosas están pasando en la sociedad, ahora entre comillas, digo, las cosas que están pasando en la realidad social, que no están siendo matizadas por la educación física? Pienso solamente en un baluarte, que es la tecnología.
son muy pocos los recursos tecnológicos de tecnologías blandas que hay para el abordaje de la educación física. Incluso los querés buscar en Google, que en Google aparece todo, no aparecen. Para encontrar algo para aplicar novedoso, las clases en la pandemia que hemos dado han sido malísimas, teniendo todos los recursos metodológicos que teníamos, la tecnología o no. Nos hacíamos ir a los chicos a buscar una corbata del padre de la habitación, volver, le hacíamos poner conito y para adelante y para atrás, o sea, era una tortura, con toda la tecnología que existe. Y ni hablar de los aspectos culturales. ¿Cuánto de rap hay? ¿Cuánto de reggaetón hay? O sea, de las músicas que se escuchan hoy. Nos gusta o no nos gusta, olvídense, la realidad social. La educación es para permitir que los sujetos se puedan encuadrar en un marco noble, con ética, con solidaridad y cultura axiológica en la vida de adultos. Para eso está creada la educación. Y otras cosas accesorias. Para eso no hay una relación directa, un englobe, como dice esta autora, con respecto al momento histórico actual. Estamos hablando que es un texto del 2000, que pasaría ahora. Bien, me parece muy importante esto. Cuando nosotros decimos entonces que la educación física como concepto no nos permite trabajar otra cosa porque nos limita, ella habla del movimiento humano, ¿no? Y después habla de la actividad física humana. Pero el movimiento humano ya tiene otra connotación, ¿no? Que es holística de la cultura. Pero claro que también a la vez, como te permite un mayor abordaje, por un lado, que es en la amplitud de saberes, por otro lado también te limita, porque movimiento representa un desplazamiento del cuerpo de un lugar a otro. Y pensar no entraría entonces, ¿no? Y reflexionar poco. Y hacer todas esas cosas de coevaluación, de construcción de semejante a una muestra, a una identificación de una mímica, no entraría en movimiento, por eso digo, es holístico en torno a la amplitud que le da, pero en torno a la expresión de su lenguaje tampoco nos permite otra cosa. Siempre en el interior de las comunidades, en las vivencias, que es donde podemos descubrir el significado, el término siempre es relativo y tiene que ver con la organización social. Por eso la conciencia esta es expresa, tiene que ver con una consideración educacional de alta singularidad y que ha de entender a los referentes políticos y pedagógicos. Y ahí es cuando nosotros empezamos a revalorar el objeto de estudio de la educación física. Ahí es cuando nosotros decimos, che, esto no solo tiene que ser un fenómeno microestructural, no tiene que ser la clase de educación física solamente la clase en el aula. Ahí voy con... Permiso, chico. Bueno, entonces, con esto cierro esta idea. Cuando nosotros decimos enseñanza, aprendizaje, estamos hablando de dos procesos que son uno. Enseñanza-aprendizaje te hace a que el que enseña es uno y el que aprende es otro, pero no es así. Ese pequeño guión que hay entre las dos propuestas ha de salirse y entenderse que la paridad es igual en saber, es igual en experiencias, es igual en posibilidad. La única réplica que hay que tener como estandarte es la mente del guía, la mente del monitor, del que está preparado para llevar adelante, la mente del adulto, de la adulta. Miren, a mí me manifestaron el día de ayer en la noche, a las 10 de la noche, estudiantes de nuestra casa de estudio que en el profesorado tenemos inglés acá. No sé si ustedes cursaron los institutos. Y tienen 4 inglés. Y todos los chicos me expresaban, profe, estamos estudiando, es el 4 inglés y no sé hablar inglés. Te puedo leer un texto así más o menos, y es la 4 inglés. Entonces yo decía, pensaba, ¿no? Obviamente no digo nada, no puedo meter, no conozco, incluso no domino el idioma. Y yo pienso, digo, ¿cómo puede ser que estemos abordando tanta cantidad de materiales que no lo podamos abrazar? Nos pasa
lo reproducimos y sale. Entonces hay una enseñanza y un aprendizaje. Ahí sí se cumple con este proceso, pero es microestructural. Cuando es macroestructural, pensemos en idiomas, chicos, y los que saben varios idiomas, ayúdenme, que yo soy bastante neófito. Cuando vos pensás en un idioma, pensás en una comunicación o no. Pensás en una cultura. Porque si vos, no sé, yo por ejemplo sé un poco de ruso, y lo que sé de ruso y sé de su cultura, porque cuando leo ruso y me lleva a música rusa, y cuando eso lleva a momentos históricos rusos, y como que es una nueva cultura, un lenguaje es una nueva cultura. Y yo entonces me preguntaba, en las academias, estas novedosas que te dice, aprende a hablar, a comunicarte, en 5 meses ya estarás hablando como un nativo, no aprenden por el diccionario, no aprenden por la poesía solamente, no aprenden por la narrativa, aprenden por el sonido de la palabra. ¿Cuál escuela Montessori? Aprenden por el sonido gutural, por ejemplo, en el inglés. Y eso es lo que te permite agarrar. Es mejor saber la lógica precisa del lenguaje y no equivocarte en el verbo to be, o es mejor saber comunicarte y después aprender eso otro que también de forma accesoria hace perenne una comunicación. ¿Cómo aprendiste vos a hablar cuando eras un niño, un bebé? ¿Aprendiste con el sonido o aprendiste con un texto? ¿Acaso tu papá es profe de profe de literatura? Sus padres, son profe, nuestros padres, son profe, no. Y nos enseñaron a hablar. La sociedad nos enseñó a hablar sin didáctica. Nosotros tenemos que enseñar educación física sin tanta didáctica, con más espiritualidad, donde el proceso no sea microestructural, sea macroestructural, comprenda una visión de todo y no de parte. Analice el mundo como una gota de agua, es analizada como mundo, recuerdan, ¿no? La metáfora de la fractalidad, del holograma que habíamos visto nosotros. Eso nos deja este texto, esta postura. Miren, avancemos en el mero concepto. Educación, la palabra educación, limita la posibilidad de autonomía del objeto de estudio de nosotros. Educación física, vamos a la educación nada más. En primero, acepta la quehatriz de los quehaceres disciplinarios. Es una matriz. ¿Por qué? Porque tenemos un método, no te puede salir. Tenemos un principio, no te puede salir. Tenemos lógicas de organización del claustro, no te puede salir. Tenemos materiales específicos que se pueden utilizar, no te puede salir. Hace absolutamente dependiente a la comunidad educando, a lo que se conoce como progreso o retroceso, y que eso es una intencionalidad didáctica. Entonces, fijemos estas dos situaciones. Si la pedagogía se consolida como ciencia, sus argumentos teóricos, vamos a llamarlo epistemológicos, de disciplina, son desplazados. Por tanto, la educación física será arrastrada a ese vaivén epistemológico, puesto que depende de la pedagogía. Ustedes imagínense, chicos, que el día de mañana, vamos a pensar en algo bueno, el día de mañana salen otros lineamientos curriculares y se acepta el perfil didáctico de la escuela de Freiriana, de la escuela libre. Y vos como profe de educación física te tenés que adaptar a eso. O si no va Freire, educación popular, y va Montessori, o Fer Scheile de Seilé, como teoría, como principio, como fundamento pedagógico didáctico. O sea, si la pedagogía cambia, José, vas a ser otro, te tenés que reinventar. Y no podemos no hacerlo, salvo que te acepten no hacerlo, ¿no? O sea que nosotros estamos dependiendo hoy de algo que no somos nosotros, porque no se nos permitió construir nuestro objeto de estudio. No se nos permitió reconocernos como una totalidad, siempre como una parte, como un miembro de algo que ya existe y que depende. Generalmente uno depende siempre de alguien hasta que se independiza. Cuando tenés 18 años, el DNI ya te dice que vos ya sos una persona ajustada a la realidad. Ahora nosotros, en la actualidad,
Y por el otro lado, la ciencia del deporte, que pasa lo mismo, miren, el origen de tal concepto imprime ya cierta reserva. Ciencias del deporte, entrenamiento deportivo. Pues en cualquier estancia el deporte significa competencia, regla, es una matriz de competitividad del mejor, la mejor, los mejores, por sobre el resto. No hay cuento chino, ¿eh? No queramos matizar lo que no existe. Si vos jugás un partido de fútbol en la educación física, estás haciendo malas cosas. No hay chance. Porque en tu imaginario didáctico, por ahí sí vos decís, no, porque yo lo que quiero, pero en el imaginario del sujeto que está en la escuela, está jugando al fútbol. Y ya no le va a importar la regla que pusiste, le va a importar ganar, porque la cultura de la competencia elitista del mundo occidental ya es alguna hegemonía casi biológica en la realidad. Hay una estratificación entre buenos y malos cuando eligen los equipos. ¿Qué hacen los chicos cuando hay deporte? Miéntanme, a ver, y elige al mejor. O elige al amigo. Incluso hay quienes dicen, che, pues yo soy tu amigo. No, no, pues yo quiero jugar con él. Yo quiero jugar con José y con Nico, porque la pisan ahí. Y eso está mal. La selección tiene que venir por las emociones, por la cultura del querer, por lo Hay excepciones, estético. ¿Eh? hay excepciones. Y hay algunas Excepciones. excepciones, sí. Me pasa, por ejemplo, justo viene el ejemplo, que a veces se juntan entre los más amigos, quizás no son los más dotados técnicamente, pero se juntan a veces también por afinidad en algunos casos. Son los menos igual. Pero por lo general, obviamente, quieren estar con el que mejor juega o más goles hace o lo que fuere. Pero por ahí eso me llama la atención que a veces hay algunas excepciones que por afinidad se juntan, por más que no sean muy dotados, digamos, técnicamente. Muy bien. Seguramente eso ha de tener que ver con cómo diste las clases, con cómo dieron tus colegas las clases, por lo que llegaron ahí, a poder decir, che, valoro más esto que lo otro. Pero la realidad de las ciencias del deporte están implícitas en el jugar fútbol. Dije fútbol, usted hablaron de atletismo, en partir de taco, en hacer un relevo, usted hablaron de relevo, ¿no? Me junto entre cuatro, ni me junto. Aunque la corriente se sustente en un concepto crítico sobre los modelos competitivos que ha desvirtuado la esencia recreativa del deporte. El deporte recreativo existe, ¿eh? Está buenísimo, está buenísimo. El constructivismo lo lleva como vanguardia. Pero una cosa es lo que se pretende desde la didáctica y otra cosa es lo que se construye desde la lógica. Bueno, quiero ver qué hora es y no puedo ver. ¿Me ayudan ustedes, chicos? Es muy simpático eso que está diciendo, porque yo siempre obviamente lo paso a la práctica y me pasa que obviamente yo cada tanto hago deportes, les dejo jugar y, y bueno, cuestión que ellos no quieren, a veces les digo, bueno chicos, terminó el tiempo, empatamos. No, ¿cómo que empatamos, profe? Penales. O sea, Claro, no, y yo le digo, no, empataron. Y bueno, creo que la cuarta vez que le digo empataron es como que dice, bueno, está bien, empatamos, pero es que les cuesta un montón que no, o sea, no poder definir un ganador. O sea, no hay forma de que ellos tienen que irse a la casa sabiendo que ganaron o que uno ganó. Y bueno, claro. yo por ahí a veces, incluso a veces a propósito, en ciertos momentos veo que está parejo, están empatados y les corto. Listo, empataron, nos saludamos entre todos. Eso es algo que por ahí yo al menos lo hago. Es al final de la clase siempre hacer que se saluden. O sea, como que está todo bien, fue un juego, la pasamos bien, nos divertimos, incluso les digo eso y hago que se saluden. Y cambia muchísimo cuando ellos se saludan, porque a veces también hay roce en el medio del partido, y se van contentos, se van de otra manera, y empataron. Pero hago que haya que esté esa acción de saludar y que bueno, que fue un juego y que todos nos divertimos, que la pasamos bien y no hace falta que haya un ganador. Y bueno, por ahí no sé, le tiro la idea a los profes. Vos sabés que me hiciste acordar algo. Hay un grupo de chicos que después lo busqué en YouTube y se hace mucho. A veces uno por su impronta no está tan en la modernidad. Que hay un juego que es fútbol, no, fútbol no, Football Man se llama. Y tiene que ver con una pelotita chiquitita, pero que pica mucho, tipo de baloncesto, no sé si la han visto, y una pelota dura, tipo de fútbol 5 pero más dura, más rígida, o una pelota pulpo que se desplaza poco, que hay una sola pelota de esas y hay una pelotita para cada uno. Se disponen en un lugar que es un círculo, y en el círculo, es un círculo grande, obviamente, de dimensiones, hay varios arcos.
por cada tantos minutos el docente va levantando una bandera, ¿no? Y los estudiantes a veces están metidos en el juego y no saben qué bandera está levantada, tienen que ir mirando para ver cuándo realmente se encestan o meten esa pelotita, la dura, la de pulpo, en el lugar es un gol y si no se le resta puntos. Los jugadores son colaborativos. Vos jugás para un equipo, pero pasás por todos los equipos y no te llevas los puntos. Depende en qué momento termina el deporte, pero siempre tenés que estar botando la pelota con una o con otra mano. Entonces vos pensás estar jugando una lógica de pase como fútbol, de pasar, de encontrar, de ir a un lugar, pero botando una pelota, ¿no? La relación óculo, manual, pie, tremendo. Y le estoy diciendo, digo, qué interesante, ¿no? Un juego recreativo que seguramente les va a abrir mucho más el amor, la necesidad de jugar, las emociones, que por ahí un simple encuentro de lo que ya conocen. Y aparte, obviamente, necesitas, lo único que sí, los materiales. Necesitas una pelota que pique para cada uno, que ya no es poco, ¿no? En las clases nuestras de educación física. Pero bueno, se pueden ir construyendo también. Dos cositas más. Y no sé qué vamos a hacer con el taller porque nos quedamos cortos de tiempo, ahora lo hablamos entre todos. Actividad física humana. Pensemos todos juntos. 6 cosas construyen este margen. De la conciencia vivencial de los rasgos culturales que posibiliten cierto grado de pertenencia. Si el niño no tiene, niña, adolescente, no tiene pertenencia, sentido de pertenencia a lo que está haciendo, no sirvió. No sirvió. Acabemos con eso. Yo hice atletismo toda la vida, atletismo, yo hice fútbol. Sentido de pertenencia. De los valores éticos y estéticos a partir de la subjetividad. En todos los territorios no es lo mismo el valor estético que existe. Hay gente, no las han visto, hay gente que camina así. Hay comunidades que caminan así, que puede tener bueno, con lo social, puede tener que ver con lo cultural, puede tener que ver con lo económico. Hay comunidades que caminan así, como sacando a pecho. Estoy hablando del caminar nada más, dígame si no estoy equivocado. Hay comunidades que caminan así, hay comunidades que caminan así, para abajo todo el tiempo. Yo lo hablábamos ayer justo en esta misma asignatura, en otra comisión. Chicos que me decían que vivía, un compañero que tenemos un chico que es del extranjero y que vivía en Bolivia y él decía, el boliviano, nativo acá, o sea, es originario boliviano, pero vive en Argentina hace mucho tiempo, ya es argentino, y él decía que en su país, su familia, cuando va, él no puede creer ese shock de vivir en Buenos Aires, y de ahí donde todo el mundo es relativamente, como él decía, apático, ¿no? Como que está ahí en una lógica que no hablan, no se miran, caminan por la calle y no se saludan. Las formas de la construcción estética de nuestro cuerpo tiene que ver con el lugar concreto en el que vivís, incluso en una misma provincia, en un mismo municipio, en un mismo barrio, puede haber adaptaciones diferentes. Y eso tiene que ver con esta capacidad que nosotros hablamos que la educación física no contempla. De la capacidad de asombro tiene que venir la actividad física humana. Si no hay asombro, si los chicos, cuando vos le das la consigna, ya saben lo que tienen que hacer, estamos jodidos. Los pibes se tienen que asombrar. Tienen que ir a una casa donde diga, eso voy a hacer yo. Yo voy a meter la pelota ahí. Uy, perdóname, un segundito nada más. De la capacidad de asombro, ¿no? Interesante. Todas las propuestas tienen que ser diferentes todo el tiempo. Todo el tiempo. Capacidad de asombro. Eso da sentido de pertenencia. Eso da construcción subjetiva de nosotros. ¿De qué más? El tercer elemento, chicos, cuarto, perdón, de la sensibilidad, del ser sensible. Tenemos que acariciarnos, sin acariciarse, porque todo tiene ahí toda una cuestión con toda esta lógica ahora del cuidado y está perfecto, pero tenemos que acariciar emocionalmente, de la expresividad. Cuando nosotros trabajamos las lógicas de hablar con la mano, ¿por qué siempre la oralidad? Miren, yo tengo una experiencia. Cuando rendí mi doctorado, muchachos, yo estaba preparado una semana antes tenía 50 minutos para darlo y 6 horas para defenderlo. Y esos 50 minutos son los más importantes, ¿no?
Los que más nervioso te ponen. Después, bueno, son preguntas y demás. Y vos sabés que una semana antes me dijeron que tenía que ser leído. Y yo me había preparado me había ensayado cómo moverme, cómo desplazarme en el atril para allá, para acá, cómo agarrar mi texto, cómo ir a una figura, si no mostrarla en la presentación de PowerPoint. Había hecho todo una cosa de percepción, porque al fin y al cabo, vos tenés como ustedes van a hacer con su tesis, tenés que convencerle a un tribunal. Y a veces convencer a un tribunal, ¿por qué voy a utilizar solamente lo objetivo? Digo, estas cuestiones son importantísimas. ¿Cuándo trabajamos las expresividades con nuestros niños? ¿No? La mímica, los chicos me decían, trabajamos mucho mímica, pero que florezca el cuerpo para adelante, las manos, las risas, el contacto, el poder hacer contacto. Yo tengo una clase de educación física, después si quieren se las comparto, y siempre le digo el cómo hacer amigos. Hoy vamos a trabajar el cómo hacer amigos. Entonces yo le doy 4 o 5 preguntas que podrían utilizar a una persona desconocida para que sea su amigo en una plaza, ¿no? Y lo aprendí de mis hijas que son chiquititos, ¿no? Que van y dicen, ¿querés ser mi amigo? Escuché una vuelta que decía a mi hijo a otro. Y el otro le dijo, no. Tuvo como 3 días llorando. Es increíble. Si alguno de ustedes padres seguramente lo había vivido. O sea, cuando un niño le dice que no a otro que quiere ser amigo, lo mató. O sea, lo mató. Es muy fuerte. Entonces digo, ¿cómo le explico yo algunas palabras para que no sea tan de golpe? Y bueno, y se logra eso, ¿no? Pero con expresividad, con cosas, con preparar la situación, con expresividad nada más. Un chico me decía ayer, ayer en la noche, me decía, fui a cargar el fui a cargar el sube, me olvidé la sube. Le pregunté al chico si me vendía sube, y me dice, acá no vendemos sube, dice que le contestó. El estudiante nuestro de Río dice, bueno, contestame bien, ¿dónde venden sube? Entonces, flaco, yo no vendo sube, acá carga sube, ¿no es que dice ahí carga sube? Bueno, voy a saltar lo voy a saltar, dice que dijo él, ¿viste? El estudiante. Y se fue. Y sale enojado esta persona que trabajaba ahí. No saltés nada! ¿Qué vas a saltar? ¿Qué te pasa? Entonces vuelve y le dice, pero si vos me decís que no hay sube. Vos sos el que tendrías que vender sube, por lo menos dice sube ahí. Acá 5 cuadras venden, tenés que hacer acá. Entonces el chico le dice, ¿por qué no me lo dijiste antes? Lo hubiéramos resuelto más fácil. Yo no saltaba, vos no te alterabas, ¿no? Yo ya hubiera ido, ya hubiera comprado mi sube, ya te lo hubiera cargado. Entonces el chico va, volvió, cargó y se fue. Una cuestión de comunicación nada más, de expresividad. ¿Por qué hacemos tanto mal con cosas que son sencillas? Hace un cartel, si todo el mundo te pregunta sube y no vende sube, hace un cartel, chicos, un lugar para comprar, no vendemos sube, se vende en Avenida Centenario, Fácil, ¿no? Tantas cosas que son fáciles. Otra, de la cohesión de experiencias vitales. Yo le pongo un ejemplo. Uno de sus estudiantes ganó un torneo de badminton. Cuando el badminton, torneo local, en Misiones Noverá, creo que dijo acá uno de los chicos que vivía en Noverá, que estudió, se fue ya, ¿no? Bueno, donde ustedes viven, ganó un torneo de badminton, ¿no? El chico llega. ¿Qué haces? Lo que solemos hacer es, ¡ay, chico, aplaudimos! ¡Qué groso! Mi amigo es un groso, va. Lo levantamos, lo levantamos. O por el otro lado, el profe que se vaya, no importa, eso es extracurricular, lo deja pasar. Es un evento importante. Proponer una superación de uno por el triunfo no hace que el resto participe. Porque ganó mi amigo, no quiere decir que yo voy a empezar. Él es talentoso, por ahí yo veo que él vive cerca de la escuela de badminton, yo no. Badminton se juega de a dos, encima jugó en dupla. Entonces vos decís, ¿qué puedo hacer para que ese evento le sirva a todos? ¿Por qué no jugamos al badminton? Y que él asuma el rol protagónico de al menos algunas acciones, que nos explique el juego. Olvídate, descentralizá que ganó. Porque después tenés al otro, que al fin de semana siguiente compitió los bonaerenses, o los Evita, que son nacionales. Iba a los Evita y perdió en el primer intento. Pero fue, y vino frustrado. Y vos podés hacer las dos cosas también. Preguntarle cómo le fue adelante de todos, para que él diga, no, perdí, profe, salí último, no pasé. O podés no decir nada. Pero vos también podés traerlo y decirle, che, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Dónde fueron? No, nos fuimos a Claromecó, profe, el viaje fue re lindo, no sabés. El cole paró en tal lado, conocimos el mar. Ya está, es así. Descentralizaste la lógica de la competencia en una frustración, porque ningún niño vuelve contento
cuando pierde, salvo que tenga un pedagogo al lado, y encima le diste una posibilidad de que él sea parte del proceso expresando lo que vivió en ese viaje. Esa es la actividad física humana que habla este autor, ¿no? Las experiencias vitales. Y la última, el arraigo debe surgir de compartir en una situación histórica dada para comprometer el cuerpo y el sentimiento en una tarea cualquiera. Jugar al Dixit, por ejemplo. En las primeras clases hay que jugar, sentarse. Primaria, estás en primaria. Los chicos no se comunican. Los chicos y las chicas, como decías ahí, ¿no? Están segmentadas, te dan la oportunidad de que estén juntos. Bueno, hay cosas que no le podemos decir de la misma forma a un niño que una niña. Hay cuidados del cuerpo que tienen que ser estrictos, lo establecen nuestros lineamientos curriculares. La educación sexual integral, que es un lineamiento curricular obligatorio, aunque es transversal. ¿Cómo lo trabajo? Diciéndole a un niño de primaria, primer grado, chicos, a las chicas tal, a los chicos tal, chicas, a los chicos tal, o hago un juego. Tiro a la mesa un par de cartas, los reúno en grupos, les explico las reglas, los distribuyo, suman puntos, se hablan, atender a las individualidades. Cuando una niña o un niño dice tal cosa que crees que no está de acuerdo a un espacio escolar, llamar la atención, parar la clase. Chicos, ¿les parece que esto está bien? No, bueno, vamos a hacer una cosa, las cosas que no están bien, las vamos a escribir acá. Pero que no sean más de 5, ¿eh? De vos pones una, por ahí surge otra, 3, las personas se cuidan, se preparan, conocen cómo tratar al otro sexo, digo sexo, género, ¿no? Esa es la educación física humana, muchachos. Es un nuevo paradigma, una nueva visión, un nuevo enfoque. No queda acá. Esta es la parte conferenciada. Con el 34, la idea es que ustedes lean el texto, vayan a la plataforma, les pido por favor los que tienen la posibilidad de hacer ambas cosas a la vez, y van a encontrar un texto que se llama La motricidad humana, expresión de simbólicos e imaginarios sociales. Murcia Peña Napoleón. Expresión de simbólicos e imaginarios sociales. La motricidad humana. Es un texto de 18 páginas, simple, hermoso, peculiar, donde trabaja todo esto que vimos en la conferencia, pero agrupado en teorizaciones. Me gustaría que lo lean en colectivo. Quedamos 2, 4, 6 personas, 5 personas. Estamos acá en vivo en pantalla, solo 4. Está Verónica y Johnny también del otro lado. Podemos hacer 2 cosas. Que lo lean ustedes después, o iniciar la lectura acá, y después lo terminen en sus casas. Esta situación de la lectura no termina en la lectura misma, ¿sí? Termina en una clase, que es la que viene, y que en esa clase ustedes van a leer los otros 2 enfoques. O sea, la semana que viene te van a leer 2 enfoques más, como les decía, uno era la educación física y otro es la lectura física. Una vez que tengan los 3 enfoques, vamos a hacer la actividad que es Punto Caramelo, que la vamos a hacer en foro, si les parece. La actividad de la clase del día de hoy es que lean, que extraigan las ideas principales, algunas de las que fuimos hablando y colaborando entre ustedes, y algunas que están en el texto, y que generen un escrito para compartir entre docentes de educación física. Ya, la tarea es esta, chicos. Un texto, después de la lectura, para vos, para José, para Nico, para Juan, para Johnny, para Verónica, cada uno va a hacer su texto y se lo van a entregar a un colega en la escuela. Sí, sí, donde trabajás. Sí, hay una de las chicas, que Verónica nos dijo que era administrativa, Sí, yo trabajo Juan, en la escuela. pero tenés amigos de educación física. Sí, sí, sí. Ahí va, usamos en ese caso eso. Nico dijo que trabajaba en educación física, Juan José también. Entonces, ese texto se lo van a dar a ellos. Y ustedes nos van a traer acá, a la clase que viene, las experiencias de esa realimentación que ese docente te dijo. Si se paró de ese lado y dijo, qué bueno. Si te dijo, no, eso no me gusta, a mí yo soy así. O si te dice, che, ¿dónde está el texto? No importa, lo que surja del escrito. La persona que ustedes se lo van a decir a varios, mejor. Pero el texto de ustedes tiene que ser
lo suficientemente convocador para que la persona lo lea. Recuerden que textos muy extensos hoy la gente no lee, pero si es muy, muy, muy pequeño, le estamos dando la posibilidad que tampoco entienda la lógica, porque no es simple, ¿no? Entonces traten de ser óptimos, optimización del hecho, para que entonces ustedes puedan compartir eso y nos traen las experiencias para la clase que viene. ¿Cómo la ven? Bueno, Dale, perfecto, profe. bueno. Pero, Buenísimo. Dale. pero está bueno, lo ven como algo potable para este tema, digamos, este contenido. Puede ser divertido. Le puedo dar a los profes a dos profes que se jubilaron y creo que puedo sacar algo productivo ahí. Puedo Ahí usar va, eso, pues yo tengo o sea, sería bueno, creo, o sea, dárselo a gente de diferentes edades. sí, O sea, profes grandes, profes jóvenes, profes de la escuela pública, profes de la escuela privada. obvio, obvio. Yo Yo solo aprovecho que les estoy. pido uno. Si vos podés hacer varios, bienvenido, obvio. O sea, hay Porque a que hacer veces, un resumen de ese texto que usted nos acaba de, bueno, que está cargado acá en la plataforma, y ese resumen darle al docente. Sí sería. no tanto el resumen, mirá, vos lees, sacás las ideas esenciales y en base a las ideas esenciales que demuestra que es la actividad física humana, o sea, las expresiones de simbólicos e imaginarios sociales, es que vos armás un escrito. Armás un escrito que se relacione con estas ideas que venimos hablando. Y ahí sí se lo mostrás al profe y vos traes las experiencias que te están dando a vos. Entiendo, perfecto. Sería para el próximo encuentro sincrónico, o sea, cada 15 días. Claro, eso te iba a decir. Para el próximo encuentro sincrónico lo trabajamos al inicio, ¿les parece? Ok. Dale, profe. Bueno, no sé si alguien quiere compartir algo, preguntar algo. No, profe, yo quedo pendiente el tema del parcial que le había escrito por mail interno, Ajá, que me sí. corrigió el prototipo. Yo cuando lo quise adjuntar, vio que uno hace TP1, trabajo 2, último terminado, y Ah, bueno, le mandé uno que estaba sin terminar. claro, yo lo vi en realidad antes, pero no le presté atención porque lo vi similar, leí la primera parte y como vi que el título era el mismo, los primeros párrafos eran los mismos, después era todo lo mismo y dije, bueno, es el mismo, por ahí no se equivocó y te corregí. Después por ahí Sí, abajo, lo voy a leer de vuelta, por ahí abajo sí planteas otras cosas que yo llegué, pero así como mirándolo rápido, como te dije en el chat. claro, porque no, es nada que ver uno con el otro. El otro, Bueno, bueno, el que me corrigió, ese era el prototipo. claro, el uno, la versión uno. Claro, claro. Falta todas las mejorías que le hice, la letra, bueno, y todas esas cuestiones, detalles. Está bien, está bien. Espero no les pasen la tesis, ¿no? Que tesis No, uno, versión 2. no, ¿cómo no? Lo que pasa, profe, le voy a ser sincera, la semana pasada estuve toda la semana con fiebre, todavía estoy media tonta, y no, me recostó, sinceramente. No, tuve Bien. 5 días con fiebre y tuve que ir al hospital a que me den una inyección para que me baje. Qué mal, qué mal. Y este es el momento de las gripes, ¿no? Estamos en el momento este Sí, me de- dijeron que era un virus, no me dijeron que es nada en particular. Nosotros Así acá, que, sí, estamos con un virus también del jardín que nos mató la cabeza, vómito, diarrea, nos mató. Toda la sí, comunidad acá. es que yo recién hoy me estoy sintiendo un poco mejor, estoy con un poco de tos, pero ¿vio cuando tiene toda mucosidad que no entiende, que está tonto, que no sabe Sí, lo que sí, sí, hace? está así como todo el tiempo con la cabeza congestionada. Mm. No, horrible, horrible, pero bueno, ya está. Bueno, Por qué lo menos ya. importante, ¿no? Un pequeño efecto, un virus tan pequeño, hasta para las cuestiones cognitivas te modifica, ¿no? Lo que es la Sí, pero corporalidad del 5 días sujeto. estuve con fiebre y tomando paracetamol, todo no me bajaba. 39, 38, 39, Uf, 38. hay que tener cuidado Y con el bueno, dengue, ¿eh? tuve en marzo dengue, en plenas Oh, vacaciones. vas mal. Empezaste mal entonces el año. Pero bueno, nada. Bueno, genial. Después lo releo y te envío eso, ¿sí? Bueno, muchas gracias, profe. Sé Bueno, que te baja chicos, mucho las defensas, el sistema inmune te tira para abajo y bueno, te recomiendo por ahí, Vero, viste, que le metas muchas vitaminas y todo eso porque se debe estar con Sí, el sí, sistema bajo. listo, genial. estoy tratando. Esa semana te juro, no sé, bajé el peso porque no podía comer nada. O sea, Bien, bien. no. Náuseas, todo, pero mal, ¿no? La verdad que no sé, una bronca. Y encima que ahora tenemos todos los trabajos y todo, no entendía nada. En el No, peor estoy momento. atrasada con todo de nuevo.
Profe, última consulta, ahí es justo como Vero sacó el tema. En nuestro caso, nos hizo algunas correcciones o algunas consideraciones del trabajo. ¿Eso hay que hacer una devolución y corregir eso? ¿O cómo sigue? No, ¿O no, lo deja- son reflexiones, recomendaciones, criterio de aprendizaje. Si ustedes quieren hacerme un chat y contarme, mirá, profe, estuvimos viendo esto, eso todo bien, buenísimo. Sí, sí, eso se puede seguir colaborando, pero la evaluación queda ahí en el Ah, perfil de lo cual y cuanti. ok, ok. O sea que eso no hay que volver a reentregarlo No, no, o no. exponerlo Si o... vos, o sea, si ustedes, si cualquiera de los que estén acá repensó alguna otra lógica y dice, che, mirá, dado la reflexión de determinada cosa, volví a construir todo, como proceso de aprendizaje resirve, o sea, buenísimo. Yo también me auspicio a mirarlo, a seguir reflexionando. Pero al hecho evaluativo ya está, ya pasó, es un hecho segmentado. Ok, perfecto. Bueno, entonces les envío un fuerte abrazo, muchas gracias, chicos. Me pareció re lindo haberlos escuchado a todos los que se fueron también. Re lindo que nos podamos encontrar, que podamos generar estos espacios y que, bueno, podamos estar rodeados de teorías tan lindas, ¿no? Que nos proponen un perfeccionamiento para nosotros como docentes más allá de la licenciatura en educación física. Así que manos a la obra con eso, a leer tranquilo, construir el escrito, presentarlo y ver qué reflexiones les damos. ¿Vale? Dale, Mm, profe, gracias. Gracias, Abrazos. profe. Cuídense mucho, chicos. Un abrazo muy, muy grande. Gracias.